Para cada una de las fuerzas de la figura calcule el brazo de palanca, que es la línea R, que es lo que hemos estado viendo como R, también se identifica como brazo de palanca, y el momento de torsión respecto al punto P, o sea, el torque. Calcule el torque para cada una de ellas. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es cuáles son los brazos palanca para cada una de las fuerzas aplicadas. Acá yo tengo este radio, que es la mitad de la hipotenusa. Entonces, primero tengo que notar lo siguiente. Tengo un cuadrado, o un triángulo, mejor voy a dibujar el triángulo. Y sé que este lado vale 4 metros. Y este lado también vale 4 metros. Entonces la hipotenusa, que coincide con la diagonal, tendría que ser la raíz cuadrada de 16 más 16. Que es igual a 5,66. Y eso lo tengo que dividir por 2 para poder obtener este valor de R. Es igual a 2,83 metros. Si ese vale, ese es el tamaño de la flecha. Entonces esta flecha, que voy a dibujar con moradito, también vale 2,83. Esa distancia vale 2 metros. También necesito esta distancia, que es la diagonal, la mitad de la diagonal, que sé que vale 2,83 metros. Y nuevamente acá esta otra diagonal, que también vale 2,83 metros. Entonces ahí ya tengo todos los brazos asociados a las fuerzas aplicadas. Entonces, para calcular el momento de torsión total, tendría que ser, vamos a ponerle a la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3, la fuerza 4 y la fuerza 5. Entonces sería el torque de la fuerza 1 más el torque de la fuerza 2 más el torque de la fuerza 3 más el torque de la fuerza 4 más el torque de la fuerza 5. Por otro lado, sé que hay algunas de estas fuerzas que no me generan torque, como por ejemplo la fuerza 4, porque se aplica en la dirección del pivote. La fuerza 3 tampoco me genera torque. Todas las otras sí. Entonces la fuerza 4 es igual a 0 y la fuerza 3 también es igual a 0. Entonces vamos ahora calculando los otros torques. El torque 1 sería, la fuerza aplicada es perpendicular. Esta fuerza ya es perpendicular al radio, entonces no hay que descomponer nada. Maravilloso. Entonces sería módulo 20 newton multiplicado por la distancia, que serían 2,83 metros, en el eje Z tongo, dado que todos los radios y la fuerza están en el plano, entonces al torque no le queda otra que estar en un eje perpendicular al plano, que sería el eje Z tongo. Y esa fuerza me hace rotar al objeto de esta manera, en sentido antihorario. Por tanto, ese torque es positivo. Y el valor sería 20 multiplicado por 2,83 más 56,6 newton metros en el eje Z tongo. Vamos ahora con el torque número 2. El torque número 2 es igual. Bueno, acá lamentablemente vamos a tener que descomponer. Para ello vamos a hacer un eje de coordenadas. ¿Cómo vamos a dibujar el eje de coordenadas? Siempre dibuja el eje de coordenadas sobre el brazo vector. Entonces aquí vamos a empezar a dibujar el eje de coordenadas. Ya. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Cómo yo sé cuál es el ángulo? Pues bien, esto es un cuadrado. Y como es un cuadrado, sé que la diagonal lo corta, en total vale 90 grados. Pero la diagonal me lo corta por la mitad, entonces acá vale 45 grados. ¿Dónde se repite ese ángulo? Ese ángulo se repite acá.
45 grados. Y por tanto, este valor también sería 45 grados. ¿Cuál es la componente entonces que me va a generar torque? Va a ser la componente que es perpendicular al brazo vector. ¿Cómo se obtiene esa componente? Sería el valor de la fuerza, 18 newton, multiplicado por, como este es cateto adyacente, sería coseno de 45. Entonces serían 18 coseno de 45, 12,72. La otra componente de la fuerza que está acá no me genera torque, así que ni siquiera me voy a dar el trabajo de saber cuánto vale esa componente. Entonces, ahora ya puedo reemplazar los datos. Sería la fuerza aplicada, que habíamos dicho que eran 12,73 aproximadamente, según los datos acá si aproximamos, multiplicado por el brazo vector, que es igual a 2,83. Este torque también está aplicado en el eje Z y esa fuerza me genera un movimiento en sentido horario, entonces es negativa. Si resolvemos esto nos queda 36,03 newton metros en el eje Z tongo y este torque es negativo. Ahora me queda el de 35 newton, entonces tengo que hacer lo mismo. Voy a hacer un eje de coordenadas que pase por el brazo vector. Voy a hacer un eje de coordenadas que pase por el brazo vector. Y voy a descomponer la fuerza, sabiendo que como este ángulo vale 45, es el que se repite acá, 45. Entonces, me pongo a descomponer la fuerza. ¿Cuál es la fuerza que me genera torque? La que quede sobre este eje. La fuerza que quede sobre este otro eje, que va a ser esta, ni siquiera la voy a calcular porque esa fuerza no me genera torque, porque es aplicada en la misma línea en la cual está el brazo de toda esta palanca. Entonces, este vector que está acá, que es el que me genera torque, coincide con este. Entonces, si te das cuenta, sería el cateto opuesto del ángulo de 45. Entonces, sería el valor de la fuerza, que es 35 newton, serían 35 newton multiplicado por el seno de 45. 24,75 aproximadamente. Entonces ahora calculo el torque. Sería el torque número 5 es igual al valor de la fuerza, que dijimos que era 24,75 newton, multiplicado por el brazo. En este caso el brazo también es 2,83. 2,83 metros. El eje en el que se aplica el eje Z, y esa fuerza me hace girar el objeto de esta manera. Entonces esto es sentido antihorario. Entonces sería positivo. Entonces si resolvemos esto sería luego, el torque neto vendría a ser la suma de todos los torques. Ese es el torque neto. Entonces tengo que sumar ahora todo esto, hay que sumarlo, y me daría lo siguiente, para saber cuál es el torque neto. Me da más 90,61 newton metros en el eje Z tongo. Entonces esto es interesante porque todas estas fuerzas aplicadas al mismo objeto, cada una genera un torque dado. Pero al final, ¿qué es lo que va a pasar? Que el objeto va a girar en sentido antihorario con un torque de 90 newton metros.